Buenas tardes, señores, ¿cómo están? Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Primero, confírmenme que me escuchan y que se ve la diapositiva. Sí se ve, profesor. Muchas gracias, señorita. Vamos a comenzar. Hoy día vamos a hablar de un tema de aplicación de la química y que realmente es multidisciplinario, ¿no? El tema de la contaminación ambiental y al final, de manera descriptiva, el tema de potabilización del agua. Comenzaremos hablando primero del objeto de estudio, en este caso, ¿no? ¿Qué cosas es lo que se contamina, ¿no? El ambiente, pero ¿qué es el medio ambiente? En principio, un concepto, digamos, muy básico, el ambiente es lo que nos rodea, ¿no? En este caso son sistemas naturales o artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana, ¿no? Bueno, que tienen el potencial de ser modificados por la acción humana, ¿no? Ya que están en la proximidad del ser humano, pero que han existido los sistemas naturales mucho tiempo, ¿no? Antes de la existencia del ser humano, ¿no? Ecosistema es un conjunto de seres vivos integrados en su ambiente en perfecto equilibrio, determinando así un sistema estable como resultado de la intervención entre ambos, ¿no? Ya, esto que está acá es una definición bastante primariosa de Walt Disney. Dice, en perfecto equilibrio. No, no existe eso llamado perfecto equilibrio, porque en principio los ecosistemas son sistemas dinámicos, cambian, como lo vamos a demostrar ahora, ¿no? No obstante, diremos que dejaremos esto acá. La palabra equilibrio realmente está mal, por eso lo he puesto en rojo, porque algo que esté en equilibrio en términos físicos es que no cambia. Cuando hablamos de equilibrio químico, le señalé que, ¿por qué es un equilibrio químico? Porque la concentración de los componentes de la reacción, ¿no? Tanto reactante como productos no cambia. No significa que no hay reacción, sino que lo que se forma de producto se compensa por lo que se forma de reactante. Ese es un equilibrio. Pero en un sistema como un ecosistema, un sistema complejo, no hay ese equilibrio. Es un sistema complejo y en consecuencia es un sistema dinámico que cambia, ¿ya? El ecosistema realmente es un sistema complejo formado por una comunidad de organismos vivos, o sea, es un sistema que tiene componentes, ¿no? Son los organismos vivos, biocénesis, y el medio físico en el que viven, biotopo, interactuando entre sí como una unidad funcional. Esta es realmente la definición más precisa, ¿ya? No el otro. El otro quizás sea muy popular y lo vean en su libro de primaria, secundaria, ¿no? Pero no, no, esa es una visión quizás de gente de humanidades, ¿no? Que no sabe mucho de ciencia, ¿no? De la ciencia real, la ciencia factual, ¿no? O sea, la física, la química, la matemática, ¿no? Y también la biología, ¿no? Eh, Esta es la definición, digamos, más seria. ¿Qué componentes son los que forman este sistema llamado ecosistema? Son los componentes bióticos, los factores bióticos, que son los seres vivos, y los factores abióticos, que serían los componentes no vivos del ecosistema, ¿no? Como la luz solar, el agua, la temperatura, el suelo, el aire, los minerales. Todos los componentes de algún modo son importantes, ¿no? La variación, por ejemplo, de la luz solar o la temperatura puede afectar, ¿no? De hecho, vamos a hablar de eso con más detenimiento, de eso que se llama cambio climático, ahí básicamente lo que está cambiando es la temperatura, unos pocos grados a nivel global, ¿no? Sin embargo, eso puede cambiar y perturbar de un modo drástico en algunos casos, o en otros casos hasta favorable, ¿no? Hay de todo, ya no es todo negativo, como también lo vamos a demostrar, pero sí cambia por la perturbación, en este caso el aumento de la temperatura. El sistema cambia, ¿no? Basta que uno de los componentes cambien, en este caso temperatura, o composición del suelo, dado por la contaminación del suelo, del aire, contaminación del aire, el agua, ¿no? Basta que uno de estos componentes cambie y se altera el ecosistema, se perturba. Los seres vivos también, basta que alguno de los miembros aquí de este ecosistema desaparezca, se altere el ecosistema. Porque los seres vivos también tienen un rol en el ecosistema, no son entes que simplemente disfrutan, digamos, de lo que le ofrece, ¿no? El ecosistema. Son parte de, y son importantes, ¿no?
por ejemplo, los seres vivos, ¿no? Pueden tener varios papeles. Están los productores, ¿no? Que son los organismos fotosintéticos, ¿no? ¿Qué hacen estos organismos? Como supuestamente ya en biología lo debes haber llevado, estos organismos utilizan la energía del sol y el CO2, el dióxido de carbono. Ojo, utilizan dos cosas, la energía del sol y el CO2. El CO2 gaseoso lo fijan y lo transforman en alimentos, en carbohidratos. O sea, y esos alimentos luego se convertirán en alimento de los consumidores. Muy bien. Productores, consumidores. Parecería que ahí es suficiente, pero no. Tanto los consumidores no consumen todo, también mueren, etcétera, etcétera. Y los productores que también sus hojas se secan, caen, podrían generar con eso pues desperdicios que luego se descomponen, ¿no? Y podrían valorar, digamos, perturbar el medio ambiente. Para eso existen otros organismos que tienen otra función, ¿no? Los descomponedores, que de los desechos lo terminan de metabolizar, ¿no? Y al final todo transformarlo en CO2, ¿no? Como puedes ver acá, el CO2 es importante. Es algo que se han olvidado, ¿no? Los propagandistas, estos que... eh, propagandistas de... malos propagandistas, ¿no? Del cambio climático, ¿no? Porque hay intereses económicos ahí. El CO2 es importante. De hecho, cada átomo de carbono que tú tienes, en algún momento fue CO2. Cada alimento que tú consumes, en algún momento ese átomo fue CO2. O sea, ahora se sataniza el CO2 e incluso dice disparates como que debe haber producción cero. Para que haya producción cero de CO2, tendría que ser pues, que los seres humanos no existan, los seres vivos no existan, porque los consumidores son productores de CO2 y los productores fijan el CO2. O sea, el CO2 sigue un ciclo, ¿no? Los productores lo fijan con la fotosíntesis y los consumidores con la respiración aeróbica y el metabolismo lo expiran. Muy bien. ¿Por qué te decía que es un sistema dinámico? No es estático, pues ni ningún perfecto equilibrio, ¿no? Te voy a poner un ejemplo de nuestro país, la selva baja. Hay épocas, sobre todo las lluvias, mira acá lluvias, ¿no? Hay épocas de mucha lluvia, y en esa época se inunda todo y cambia todo. O sea, como hay más agua, resulta que aparecen como lagunas, ríos, una especie de ríos, entonces hay bastante paiche ahí, puedes encontrar paiche ahí. Y como este nuevo contexto es muy propicio, por ejemplo, para el otorongo, para que consuma el paiche. Pero cuando llegue la época de más baja lluvia, la época seca, ¿no? Entonces ya no va a haber esas inundaciones. El otorongo ya no va a poder comer paiche, porque va a estar el paiche en el río caudaloso y ahí no se va a meter el otorongo. El otorongo tendrá que buscarse la vida de otro modo. Por ponerte un caso, ¿no? Como ves, es un sistema dinámico, cambia, en este caso de manera estacional, ¿no? Ahora, ¿siempre lo mismo? No. A veces hay mucha más lluvia de lo pensado, a veces hay menos, ¿no? Entonces, esto tiene también sus variaciones. Es un sistema dinámico, ¿no? Pensando en la estacionalidad, ¿no? El ecosistema, los ecosistemas son sistemas dinámicos. No son estáticos ni ningún perfecto equilibrio. Perfecto no es. Dependen, son bastante, digamos, sensibles a cómo cambian sus componentes, tanto abióticos como bióticos, ¿no? Tanto los factores bióticos abióticos pueden cambiar esto, ¿no? Y eso es algo que hay que investigar, entender. Los seres humanos no comprenden totalmente eso, ¿no? Ahora, para comprender eso no basta pues el enfoque descriptivo, ¿no? Ay, qué bonito, qué verdecito, las plantitas por acá. No, no. Para comprender estas cosas hay que ir al enfoque físico-matemático, o sea, plantear las cosas en términos físico-matemáticos. No hay otra. Porque esto de que leer tu libro de geografía, ay, qué bonito, ¿no? No, eso no sirve. Está bien para comenzar, ¿no? Para entusiasmarnos. Pero hay que colocarlo esto en términos físico-matemáticos, ¿no? Ahora, pensando en muchos más años, los ecosistemas han cambiado, pues evolucionan todo el tiempo, ¿no? Mira, millones de años. Solo pensando en nuestro continente. Ya te pongo ejemplos de nosotros, de nuestro continente, nuestro país, ¿no? Mira, la cordillera no siempre fue como lo que es ahora. Y eso ha cambiado también los ecosistemas.
¿no? Porque si no habían las altitudes que hay acá, tampoco habría, pues, digamos, la zona esta de 4.500 metros sobre el nivel del mar. O sea, si la altura de nuestra cordillera ha cambiado en el tiempo, también cambiaron los ecosistemas. O sea, no hay ningún equilibrio, porque ni perfecto, ¿no? Pensando en millones de años, por supuesto, ¿no? Incluso mira por acá, nuestra selva en algún momento era pura, como una gran laguna. Bueno, luego de ahí sale el Amazonas, ¿no? Entonces, hay cambio, pues lo normal, lo natural en un sistema, como en este caso el planeta Tierra, también pensado como un sistema, es el cambio. Así que esto de equilibrio perfecto, no, pues eso es un poco una bobería, ¿no? Una bobería, pero para incautos. Lamentablemente la mayor parte de la población desconoce estas cosas y se come esos cuentazos, ¿no? Muy bien. Ahora, los ecosistemas, cuando pensamos en ecosistemas pensamos en lo natural, que el ser humano no conoce completamente, ¿no? De hecho, a veces justamente es complicadito, muy complicado esto, ¿no? Determinar cómo el ser humano puede perturbar los ecosistemas no es algo muy sencillo de comprender, requiere grandes estudios, ¿no? Sobre todo estos puede ser de importancia económica, por ejemplo, cuando hay proyectos mineros, proyectos gasíferos, proyectos de petróleo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que no perturbe el sistema? Eso es muy complicado. Conocerlo es bastante complicado y realmente el enfoque tiene que ser físico-matemático al final, ¿no? Esos son los ecosistemas naturales. Ahora, el ser humano también puede inventarse ecosistemas artificiales. Ahí, bueno, estos sí son fáciles, puede entender, ¿no? Pero realmente no tienen nada que hacer con los ecosistemas naturales, ¿no? Que son realmente bastante complejos, ¿no? Estos son sistemas que más bien son tormento para los organismos que son colocados ahí, ¿no? Unos peces en una pecera o en un zoológico. Llamar eso ecosistema me parece bastante exagerado, pero bueno, vamos a llamarle ecosistema, pero realmente eso no, ahí los animales no se desarrollan como debe ser y más bien es una tortura, ¿ya? Porque están yendo contra su naturaleza de estos animales, ¿no? De estos seres vivos, ¿no? Esto más que ecosistemas son cárceles, cárceles para el disfrute hedonista y del ser humano, ¿no? Lamentablemente, pues, porque realmente no hay otro razón, bueno, entretener, ¿no? Algunos argumentan que hay animales en extinción y que quizás en estas reservas pueden protegerles, ¿no? Sí, puede ser en algunos casos, pero la mayor parte no es que están en extinción, simplemente están ahí para lucirlos, para que los humanos se diviertan mirándolos, ¿no? No, bueno, no son realmente como los ecosistemas propiamente dichos, ¿no? ¿Qué es la ecología? Es una ciencia, ¿no? Moderna que estudia las relaciones entre el ambiente y los seres vivos. En su etimología es oikos, casa, y luego es conocimiento, conocimiento de la casa, pensando ¿no? en nuestra realidad como nuestra casa, ¿no? Ahora, una aclaración, ¿no? La ecología es una ciencia y para entenderla requiere una base físico-matemática del asunto. Si tú crees que la ecología puede ser algo, quizás piensas en ecología y piensas en esos sujetos que están cargando pancartas, que aman el planeta. No, esos no son, no son ecólogos, ¿ya? Esos son entusiastas, gente con buenas intenciones, ¿no? Que reclama por los presumibles daños, ¿no? Productos de la actividad humana, que sí, puede ser bastante negativa, ¿no? Por el egoísmo humano provoca muchos desastres y destrozos, ¿no? Sí, pero a veces no aciertan, pues, ¿no? También se dejan llevar por la tontera y la bobería y eh, digamos que son activistas de cosas también insensatas, ¿ya? No son gente científica, estos ecologetas, estos propagandistas, ¿ya? Eso no es ecología. Ecología es una ciencia bastante compleja y multidisciplinaria, no es algo exclusivo de los biólogos, por ejemplo, ¿no? Es más un equipo multidisciplinario donde hay ingenieros, matemáticos, físicos, incluso ciencias computacionales para hacer el tratamiento de imágenes. Hay muchas cosas ahí que trabajar. Y entonces te informo, ¿no? Un ecólogo no es, pues, esos que andan activistas bien intencionados, ¿no? Bien intencionados, pero el camino al infierno también está empedrado de buenas intenciones. Entonces eso no es garantía de nada. Muy bien, vamos entonces al primer problema.
Señala, se denomina ecosistema al ambiente en el cual los diversos organismos llevan a cabo su normal desarrollo en una localización física en el tiempo y en el espacio. Mire, esto está muy bueno. Acá está mejor que ese concepto que me han puesto por ahí, ¿no? De equilibrio perfecto. Eso no pues, es una tontería, ¿no? Esto sí es serio. Mire, dice física en el tiempo y en el espacio. Justamente lo que yo te decía, que son sistemas dinámicos. Cuando a su vez dinámico es que cambia en el tiempo. Cuando llegas en física dinámica, generalmente estás pensando en cuerpos en movimiento, ¿no? ¿No? Variación, masa por la aceleración, da la fuerza, y en la aceleración es la variación de la velocidad en el tiempo. O sea, el tiempo está ahí. Ya, eso es. Entonces, también los ecosistemas tienen una localización precisa en el tiempo y el espacio, no solo el espacio, depende del tiempo. Te mostré el ejemplo de la estacionalidad, ¿no? En la selva baja. Ahora también te mostré ejemplos en cuanto a los millones de años de evolución de la Tierra, ¿no? De cambios en la Tierra. O sea, cambia. Un ecosistema no es algo estático, es dinámico, ¿no? Muy bien este enunciado, ¿no? Bueno, con respecto a eso nos dan tres alternativas y vamos a resolverlas, ¿no? Que yo creo que tú lo puedes hacer, a ver, porque está bastante sencillo. Hazlo tú y me lo das en 2 minutos, ¿ya? 2 minutos, pones tu... 2 minutos ahora sí, porque estamos contra el tiempo y coloca tu respuesta en el chat. Bien, hay una respuesta, no sé qué pasa con los demás. Deberían intentarlo, señores. Esa pregunta está bastante sencilla. Vamos a verlo. Los protozoarios, bacterias, hongos son componentes bióticos, verdadero, porque son seres vivos, ¿no? Verdadero. Los tsunamis, la corriente del niño y los automóviles son componentes bióticos y acá no son seres vivos. Eso también es verdadero. Las playas y la selva amazónica son ejemplos de ecosistemas naturales, sí. Sí, en las playas hay seres vivos y hay
componentes abióticos, y lo mismo en la selva amazónica, ¿no? Eso es verdadero, entonces las tres son verdaderas. ¿Alguna pregunta aquí? Entonces la D, verdadero, verdadero, verdadero. Muy bien, ya tenemos una idea de lo que es el medio ambiente. Sistema dinámico complejo que tiene como componente los factores bióticos y abióticos, ¿no? Los seres vivos y lo que no son seres vivos, ¿no? Componentes abióticos. Digamos que interaccionando unos con otros, ¿no? Y la alteración de alguno de estos componentes puede llevar a la perturbación del sistema, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede perturbar esto? De muchas maneras hay una que digamos es la que nos compete a nosotros, porque somos como especie la generadora de eso, es la contaminación ambiental. La contaminación ambiental es una alteración o ruptura. Esa palabrita de equilibrio también me enferma un poco, ¿no? Porque está mal, pues, es que ese problema de la bobería esta de que se penetra en todos los entornos. No hay es que es complicadillo realmente, es que esto hay que ponerlo en términos físicos para que entiendan, ¿no? ¿Por qué lo pongo en rojo? Recuerda, equilibrio químico. ¿Por qué decíamos que era equilibrio químico? Porque la concentración de reactante y producto no varía. Hay reacción, sí, pero lo que de producto se vuelve reactante se vuelve producto. Cuando no cambia la concentración de los componentes, en caso de una reacción reactantes y productos, eso está en equilibrio. Pero como te he demostrado, un ecosistema no es que no cambia. No hay ningún equilibrio ahí. O sea, es un sistema que está cambiando todo el tiempo, ya sea por estacionalidad y también porque en el tiempo, pues, puede transformarse en otro ecosistema, ¿no? Entonces ahí no hay equilibrio. Pues entonces, sí, hay una perturbación del ecosistema, pero no necesariamente el equilibrio. Esta palabra está ahí de más. ¿Ya? De todas maneras, la dejo ahí porque lamentablemente sí, quizás lo vas a encontrar en tu libro de primaria, secundaria, ¿no? E incluso en el nivel universitario, en las carreras de humanidades, pues puede acontecer ese tipo de... De hecho, creo que hasta en ciencias, bueno, alumnos o docentes distraídos, ¿no? Con este tema, pueden también mantener esa palabra ahí, que no es, pues. No sé si contigo comenté que los equilibrios, en el caso de un ser vivo, el equilibrio es cuando es la muerte, bueno. En el caso del universo, cuando no cambia nada, la entropía llega a su máximo y se acabó todo, llegó al equilibrio. Entonces, ¿qué equilibrio va a ser un ecosistema si es un sistema complejo y dinámico? Absurdo, ¿no? Muy bien, es una perturbación de este sistema, el ecosistema, ¿no? Alterando la calidad del agua, suelo y aire, o sea, alterando algunos factores abióticos. La contaminación ambiental es básicamente hace variar la composición o la calidad, ¿no? De los factores abióticos, no los perturban, ¿no? Generando riesgo, bueno, sí, en todos los componentes del ecosistema, incluyendo los seres vivos, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos. El agua de los desagües, eso no es normal, ¿no? Que se concentre en una especie, en una parte del océano, ¿no? Por supuesto, altera alrededor y la flora y la fauna alrededor, ¿no? Los basurales, la contaminación del aire. Ahora, la contaminación puede ser de varios tipos. Generalmente pensamos en contaminación solamente por efecto del ser humano, pero también de manera natural puede haber una especie de contaminación, ¿no? Ponen los volcanes. Ahora que ha habido un super terremoto en la región de Kamchatka, en el oriente de Rusia, ¿no? Casi frente a Canadá, también eso ha provocado la erupción de volcanes con mucho material sulfurado, ¿no? Que puede provocar contaminación en el aire alrededor. Y luego está la contaminación antropogénica, que es la causada por el ser humano. También aquí podemos pensar como clasificación de los objetos tipo móviles o difusos, y la contaminación de objetos fijos, ¿no? Una empresa, ¿no? Una fábrica es algo fijo, ¿no? Un volcán también es algo fijo. Según la naturaleza física del contaminante, puede haber contaminantes físicos, ruido, ondas electromagnéticas, calor, etcétera. Químico, sustancias químicas que se producen y que pueden contaminar, por ejemplo, la calidad del aire o el agua, ¿no? Biológico, pueden ser virus, bacterias y nuclear o desechos radioactivos. No sé si aquí hay alguna pregunta. ¿Cómo es esto de la naturaleza química, no? Acá hay dos tipos de contaminantes, ¿no?
primarios son aquellos que proceden directamente de la fuente de emisión, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Una empresa puede estar botando al medio ambiente directamente monóxido de carbono, dióxido de carbono, compuestos sulfurados, compuestos de óxidos de nitrógeno. Esos son contaminantes primarios. Y secundarios, bueno, justo lo que hablé, secundarios son aquellos que no son emitidos directamente por la fuente de emisión, ¿no? Sino que luego cuando ya son emitidos los primarios, estos en contacto con moléculas del entorno, en este caso con lo del aire, vapor de agua, por ejemplo, o oxígeno, reacciona y generan nuevos contaminantes, ¿no? Esos son los contaminantes secundarios. Ejemplo, por ejemplo, el ácido sulfúrico es un componente secundario que es producto de la reacción del dióxido de azufre, que ese es el primario producido por una industria, con el oxígeno y el agua, que no son contaminantes, son moléculas que están en el aire, vapor de agua y oxígeno, y reaccionando con el dióxido de azufre dan el ácido sulfúrico, y de ahí viene lo que es la lluvia ácida. ¿Aquí alguna pregunta? Porque esto sí es importante para que te lo aprendas. Podría venir en el examen de admisión. Apúntalo. Vamos a ver. Como te digo, los contaminantes pueden ser producto de la actividad natural. Acá hay 3 ejemplos, ¿no? Erupciones volcánicas, te comenté eso. Descargas eléctricas producen ozono, incendios forestales, también a veces los incendios forestales no necesariamente tienen que ser provocados por el ser humano, pueden ser provocados por cambios, por lo de estacionalidad, ¿no? A veces el verano trae muchos incendios forestales en muchas regiones, ¿no? Incluso le comenté a sus colegas, a sus compañeros, que hay un ave en Australia, que cuando los bosques están bastante cubiertos, él es un ave pirómana, ¿no? Busca el modo de generar fuego e incendiar el bosque. ¿Para qué? Para que sus presas huyendo del fuego, se expongan a esta ave rapaz, ¿no? Es una ave pirómana, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, no es el ser humano. Eso sería una actividad por actividad natural, ¿no? Ahora, en estos últimos tiempos ha acontecido incendios, sobre todo en Europa, ¿no? Porque ahí ha inundado pues unas ideologías desquiciadas, ¿no? Que mezclan barbaridades absolutas, ¿no? Incluso, y lo peor no es que esas ideologías, el desquiciamiento siempre va a existir, siempre hay gente que va a decir que la Tierra es plana, ¿no? O algún disparate, ¿no? Como que esas filosofías anticientíficas que dicen que la realidad no existe, que es lo que, bueno, te parece a ti, a mí, ¿no? Son cosas desquiciadas, ¿no? Pero bueno, ese tipo de cosas siempre va a haber. Eso no es un problema, eso siempre va a haber, el ser humano se inventa disparates. El problema es que lo asuman las autoridades. Entonces, hay un desquiciamiento ecologeta que dice que no hay que tocar la naturaleza en absoluto. ¿Por qué? Porque si tocas la naturaleza, pues estás perturbándola, dicen, ¿no? O sea, el ser humano no debe hacer nada. Entonces, ¿qué ha pasado en muchos bosques, ¿no? En Europa, por ejemplo? Pues ahí las plantas pierden sus hojas, se secan en el otoño, caen al suelo, y como estos sujetos no quieren que nadie entre a limpiar, porque dice que eso es contaminar, perturbarlos, están fuera de sus casillas, ¿no? Pues se ha acumulado, ya no se limpian los bosques y como consecuencia de eso, llega el verano y fácilmente se incendia. Y luego apagar eso cuesta mucho dinero y es bien difícil. Entonces, yo lo que le decía, gente con supuestas buenas intenciones termina haciendo más daño, ¿no? Y luego encima tienen el cuajo los gobiernos, porque esto es un problema incluso político, ¿no? Porque hay unos intereses económicos también en propagar estos desquiciamientos. No es gratis. Gobiernos comprometidos pues con intereses espurios, ¿no? De transnacionales, ¿no? Luego le echan la culpa a quién, al cambio climático. Dice. No, es que si el cambio climático mata, dice. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con esta irresponsabilidad y este desquiciamiento de no querer limpiar los bosques? Esto ha pasado también en San Francisco.
en esa región, por lo menos California, San Francisco, o sea, vio esos países que supuestamente nosotros lo tenemos como referentes, ¿no? No, señores, el ser humano es igual de desquiciado en cualquier lugar, ¿ya? No crea, usted no se sienta menos que nadie. Acá ven europeos, ven Estados Unidos, creen que ya hay que hacerle caso en todo, ellos son como si fuera totes. No, son personas, seres humanos que también se equivocan, también entran en vorágines de desquiciamiento, ¿no? Y estupidez, y pueden provocar esto, ¿no? Incendios, ¿no? Porque si algún ecologeta, no ecólogo, ecologeta se le ocurre, pues, ¿no? Grupos, ONG, ese tipo de parásitos, ¿no? Con sus consultorías y demás cosas, ¿no? Meten sus pezuñas y provocan toda esta desgracia, ¿no? Ya, entonces los incendios forestales, en este caso de actividad natural, ya le expliqué el caso de esta ave de Australia, ¿no? Simplemente cuando no existían los seres humanos, también, lógicamente, llega el verano y por ahí se genera incendio. Pero lo que sí es patético es que el mismo ser humano provoque, ¿no? Solamente por no limpiar los bosques. La actividad humana, sí, actividades mineras, tránsito, explosiones nucleares, ¿no? Bueno, espero que esto no nos pongamos nunca, por lo menos en nuestro país. Y en cambio las actividades mineras, sí, esto es algo súper importante y es súper importante por dos razones, ¿no? Primero porque la minería es la actividad económica de la que dependemos en mucho, mucho. El Estado depende mucho de la actividad minera, ¿no? Entonces no la podemos eliminar. No, se cae pues todo el Estado, ¿no? Es más, con los precios ahora que tienen los metales, ya señalé que eso, actividad ilegal, minería, es lo peor que puede haber, ¿no? Pero si es legal, pues hay que darle una regulación y pues, no podemos parar, tenemos que seguir con la minería, pero sí tenemos que estudiar su impacto ambiental y mitigar y compensar los daños que puedan hacer, no queda otra, ¿no? El tránsito lo tenemos todos los días. Hablaremos un poco de estos contaminantes para que sepan el daño que nos pueden hacer y también para evitarlo, ¿no? Y el radiactivo, bueno, eso espero que no lleguemos en ese planeta de brutalidad, ¿no? A llegar a ese punto, ¿no? Por tonterías, ¿no? Comparado con el daño que provocaría una guerra nuclear. Pero bueno, el ser humano es más cuando tiene mucho poder, ¿no? Pueden llegar a ese nivel, ¿no? Esperemos que no. La contaminación del agua también puede ser de manera natural, ¿no? Erosión de los suelos, por ejemplo, puede provocar que minerales aparezcan en el agua. O la descomposición de material orgánico. Un animal muere y se descompone y también puede contaminar. La actividad de aguas residuales, derrames de petróleo. Este en particular es bastante peligroso. Básicamente tiene una base química esto. El petróleo tiene hidrocarburos y sustancias insolubles en agua. ¿Por qué son insolubles en agua? Porque no pueden interaccionar eficientemente con el agua. No pueden formar puentes de hidrógeno, no pueden formar interacciones dipolo inducido. No, no pueden. Interacciones fuertes en líquido no pueden. Entonces son invisibles. Al ser invisibles, una pequeña capa un pequeño volumen de petróleo puede contaminar una gran superficie de mar, por ejemplo, ¿no? Y eso hace muchísimo daño, ¿no? Porque si bloqueas, el petróleo está encima, evita que llegue el sol hacia las profundidades, el plancton no desarrolla, no hay alimento para los peces, se mueren los peces, es un desastre, ¿no? Otra actividad natural puede, digamos, es la presencia de sustancias, ¿no? En el suelo, ¿no? Que no se. Esto de la sequía y erosión, sí, la erosión sí es producto de la contaminación, pero la sequía, bueno, eso en la evolución de la Tierra ha acontecido varias veces. En nuestro caso, en nuestro país, por ejemplo, no sé si alguna vez te pusiste a pensar los nazcas. ¿Por qué en el libro de historia te decían, ¿no? Florecieron del 200 antes de Cristo al 500 después de Cristo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué? Porque como la Tierra evoluciona, hay cambios climáticos en la Tierra, en algún momento, bueno, en este caso locales, ¿no? En algún momento ya no hubo agua, sequía. ¿Y qué hacen los seres vivos? Si no hay agua, no hay agricultura, si no hay agricultura, no hay alimentos, se van, pues. Entonces los nazcas abandonaron todo y se fueron a otro sitio. Le pasó también lo mismo a Caral y a los Paracas.
Entonces, como digo, cambios climáticos locales, por lo menos siempre ha habido y siempre van a haber. ¿Y qué hace el ser humano? Lo enfrenta. En este caso, en algún momento ya no puedes compensar tus esfuerzos, entonces tienes que irte. Y eso le pasó a esas culturas y por eso solo dejaron sus restos y se fueron. Más ejemplos de contaminación del suelo, las industrias, el uso excesivo de pesticidas. Y hablemos ahora de los contaminantes. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Ahora vamos a hablar del dióxido de azufre, ¿no? Más o menos lo hemos visto ya cómo se trata esto. Las industrias pueden generar los óxidos de azufre, también óxidos de nitrógeno. Estos toman contacto con el vapor de agua y el oxígeno por una reacción química y producen, por ejemplo, ácido sulfúrico que luego se condensa con el agua y cae a tierras y a fuentes acuosas. En ese camino no solo contamina el suelo y el agua, sino incluso puede provocar problemas respiratorios, ¿no? A las personas que se expongan a esto. El dióxido de azufre es principalmente producido por las centrales metalúrgicas, centrales termoeléctricas, hornos de fundición de empresas, de industrias. Y en cambio, el dióxido de nitrógeno también puede ser producido por la industria, pero también por los vehículos. ¿Ya? Por eso entonces parte lo que se llama SFOC, fotoquímico. Mira cómo es la reacción. Los óxidos de nitrógeno reaccionan con agua formando ácido nítrico y el dióxido de azufre reacciona con oxígeno más vapor de agua formando el ácido sulfúrico, ¿no? Y estos, cuando caen, por ejemplo, el agua, alteran el pH del agua, provocando la muerte de especies, ¿no? Mira acá estos ejemplos. Consecuencia de la lluvia sólida, erosión de los suelos, disminuido el pH de ríos, lagos y lagunas, deterioro de monumentos que contienen caliza y corroe las estructuras metálicas. Aquí están otros ejemplos de contaminante, el óxido de nitrógeno, por ejemplo. Como te digo, este puede producirse por las empresas, las industrias, pero también por los autos, ¿no? Los vehículos en movimiento. A su vez puede reaccionar con el oxígeno formando ozono, ¿no? El smog fotoquímico es una niebla formada por ozono troposférico, nitrato de peroxiacilo, óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. Eso también apréndetelo porque puede venir en el examen. Y bueno, también son generadores de lluvia ácida por reacción con el vapor de agua, ¿no? Óxidos de nitrógeno, vapor de agua, generador de lluvias ácidas. Bueno, este es un esquema más grande, ¿no? Mostrando el dióxido de nitrógeno que puede formar ácido nítrico, lluvias ácidas, pero también puede reaccionar, por ejemplo, con oxígeno e hidrocarburos, ¿no? Formando los nitratos de peroxiacilo, aldehídos, ¿no? Y con el oxígeno también formando ozono. Aquí algunas de las reacciones. En este caso, para formar ozono. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a hacer este problema. Yo creo que esto también lo haces, a ver, rápido, 2 minutos.
Muy bien, vamos a verlo. Entonces tenemos acá avión, automóvil, barco. Es sencillo, ¿no? Avión es aire, automóvil es suelo y barco es el agua, ¿no? Aire, tierra, agua. Muy bien. Muy sencillo. Vamos a ver una cosa acá, ¿no? ¿Quién es el principal contaminante, por ejemplo, en el aire, ¿no? El avión. Así viéndolo así, parece que es el avión, ¿no? Es un valor absoluto, ¿no? Comparado un avión, ¿no? El carro, bueno, y otras fuentes, ¿no? Parecería que el avión es más, ¿no? Ese es el valor absoluto. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con el valor relativo, ¿qué es el valor relativo? Por ejemplo, un avión por pasajero. Por tantos pasajeros, un avión cuánto contamina. O sea, en este caso, pensando en contaminación, ¿cuánto CO2 produce? Resulta que por pasajero produce 133 gramos de CO2. Cambio un auto con un pasajero produce 171. O sea, el más contaminante no era el avión, sino el auto con un pasajero, ¿no? Entonces, esto es importante que ojalá lo entiendas, porque para que juegues las cosas con criterio, nunca te fijes en valores absolutos, sino en valores relativos. ¿Ya? Otro ejemplo es el caso del COVID, ¿no? Si tú piensas y te preguntan, ¿cuál ha sido el peor país del mundo en la gestión de la pandemia? Entonces pensarías, donde han muerto más gente de COVID. Entonces sería Estados Unidos. Pero si tú piensas cuántos muertos de COVID por mil habitantes, ese sería un mejor dato, sería un valor ya no absoluto, sino relativo. Y resulta que en valor absoluto, por supuesto que Estados Unidos es el país que más murieron, ¿no? Pero sería en valor absoluto. En valor relativo, el peor país, ¿sabes cuál es? Perú. En Perú, por cada 1000 habitantes, murieron más personas que en otros países del mundo. Fue la peor gestión de la pandemia. O sea, los que gobernaron el Perú en ese momento lo hicieron recontra mal. O sea, peor que Bolivia, peor que los países del África. O sea, ¿qué clase de esperpento gobernó el Perú en esos años? ¿No? Quizás tenga buena propaganda, favores judiciales, una red clientelar, pues en el Poder Judicial y en los medios de desinformación, en la prensa, ¿no? Pero ¿quiénes gobernaron en los años de la pandemia este país? Ya, lo hicieron muy mal. Y eso no es que me caigan mal o bien, son datos. Perú fue el peor país que gestionó la pandemia. Por cada 1000 personas murieron más personas con COVID. Ese es un dato relativo, ¿ya? Ese es el modo de jugar las cosas. Ten cuidado, ¿ya? Los propagandistas, los manipuladores te colocan a veces valores absolutos y tú te los comes ahí, cuentazo. Los aviones son una desgracia, hay que prohibir volar. Como han hecho en Europa, ¿no? Han puesto más impuestos a los aviones. Resulta que cuando vemos este dato, los aviones no son los más contaminantes, si pensamos que el CO2 es contaminante, ¿no? Resulta que son los autos con un pasajero. Dato relativo, ¿no? Bueno, por eso hay que tener cuidado ya en juzgar las cosas. Eso, bueno, es una reflexión que viene a cuento también del problemita, ¿no? No es parte del problema, pero sí está bueno para reflexionar. Entonces es aire, tierra, agua. Vamos a ver cuál es eso, a la C. Muy bien, los que participaron. Vamos a ver el efecto de los contaminantes. Ahora, otro, el monóxido de carbono. Mira, este es un contaminante bastante peligroso. A corto plazo, o sea, en el momento, si tiene mucho monóxido de carbono y el ser humano toma contacto con eso, puede sufrir un envenenamiento. ¿Por qué se da? Porque el el monóxido de carbono, compite con el oxígeno por una molécula llamada hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno en la sangre. Es necesario el oxígeno para el organismo, porque el oxígeno es la molécula que recibe los electrones que han estado viajando en procesos bioquímicos hasta los de los alimentos, y es el aceptor final, el oxígeno. El oxígeno se va a reducir. Ya, si no hay oxígeno, ¿quién se va a reducir? ¿Quién va a recibir los electrones que vienen de los alimentos? Grave problema, ¿no? Si no hay oxígeno. Por eso este gas, el monóxido de carbono, compite con el oxígeno por la hemoglobina y bloquea, se une a la hemoglobina más fuertemente incluso que el oxígeno e impide que el oxígeno se une a la hemoglobina y sea transportado, ¿no? Entonces, de ese modo puede provocar la muerte.
Eso es a corto plazo, pero a largo plazo también se puede asociar a problemas en vías respiratorias, incluso cáncer, ¿no? Entonces, lamentablemente nosotros por el bajo control de los autos se puede estar produciendo monóxido de carbono y tomamos contacto con eso, no hay que tratar de evitarlo. Otro contaminante que es el discutible, ¿no? Es el dióxido de carbono. ¿Cuál es el efecto dañino del dióxido de carbono, ¿no? Es su capacidad de, digamos, almacenar el calor y al haber calor provocar que aumente la temperatura de la Tierra, ¿no? Ya, ese es el papel que se le ha asignado por la gran prensa, por los medios también un poco de desinformación o con intereses muy claros al dióxido de carbono, ¿no? Ahora, es cierto que es un gas de efecto invernadero. Gas de efecto invernadero es aquel pues, que absorbe el calor, ¿no? Provoca que el ambiente se ponga más caliente, digamos, ¿no? ¿Es cierto que es un gas de efecto invernadero? Sí, es cierto, ¿no? Y que puede provocar el cambio climático, ¿no? El calentamiento global, ¿no? Puede tener un aporte para eso. Ahora, ¿es el único? No. Hay más gases de efecto invernadero, como ahí mismo se coloca, ¿no? Está el vapor de agua, el metano, el dióxido de nitrógeno, clorofluorocarbonos y el ozono. ¿Okay? Entonces, no es solamente el dióxido de carbono, primer punto, ¿no? Ahora, ¿es cierto que ese efecto causado puede provocar el calentamiento global? Puede ser un aporte, pero que sea la única razón, eso hay que hablarlo, ¿no? Porque primero el CO2 es un gas de efecto invernadero. Mira, el CO2 es una molécula que vibra. ¿Qué es vibración? Que los átomos, los enlaces, están en movimiento. Entonces hay ciertas vibraciones del CO2 que coinciden con una región que se llama en el espectro electromagnético llamado infrarrojo. Y ahí es donde está el calor. Entonces, estas vibraciones permiten que el CO2 absorba en esa región, la región del calor, la región del infrarrojo. De ese modo, el CO2 almacena ese calor que luego lo puede emitir y calentar el planeta. Digamos, esa es la razón es química, ¿no? Ahora, provocar un efecto invernadero, básicamente. Ahora, ese efecto invernadero es realmente la causa de un calentamiento global y ese calentamiento global lleva desastres, solamente desastres, ¿no? Todo es un desastre, ¿no? No, no, no. No obstante, se le está atribuyendo a va solamente ese componente, no el CO2, todo el culpable de los desastres. No es tanto así. Primero que no es solo desastres, como voy a demostrar posteriormente, ¿no? Lo que provoca es un cambio en este planeta, en su medio ambiente global. Sí, hay un cambio, por supuesto que hay un cambio, pero no es solamente por el CO2, ni depende solamente de ese efecto del CO2. Vemos acá, a ver, pero de todas maneras este cambio ha provocado un alarmismo, ¿no? Hay gente, populista político de Estados Unidos, dice, el mundo se acabará en 12 años si no abordamos el cambio climático, o sea, llegan a ese nivel, ¿no? El mundo se va a acabar, dice. Pero cambios climáticos ha habido en la Tierra bastantes, ¿ah? Es lo más natural del mundo, en tiempo geológico. Y no se ha acabado el mundo. Luego hay propagandistas, ¿no? Que tienen alguna prensa, ¿no? Desinformativa, que les sigue y les da voz, ¿no? Gente que no tiene ninguna formación científica, como esta señorita Greta Thunberg, ¿no? Que también tiene unas predicciones bastante catastrofistas, ¿no? Y que básicamente es usada para generar pánico y miedo en la gente, ¿no? Pero por supuesto al servicio de los intereses de algunas personas, ¿no? Que son las que se benefician de esto. Esto no es gratis, ¿eh? Y por supuesto también están líderes mundiales, como el secretario general de las Naciones Unidas, que también se le ha ocurrido decir que ya no estamos ni siquiera en la era del calentamiento global, sino ya es el momento de la era de la ebullición global, ¿no? O sea, ya ese nivel, ¿no? De propagandismo. Increíble, ¿no? Entonces hay una idea de, aumenta la temperatura de la Tierra, todo va a ser desastre, muertes, hambruna, ya, mejor ya
fin del mundo, ¿no? Como decía esta Greta Thunberg. Pero no es así, pues, no es así, la realidad no es así. Mira la evolución de la temperatura de la Tierra. La Tierra ha pasado por muchas eras. Mira, ha habido momentos en que la temperatura de la Tierra era 25 grados centígrados en promedio. Ahora no llega ni a 20, no, ni a 16. Yo diría que ni a 14 llega. Pero antes podías tener promedio 25. Imagínate, o sea, el planeta es un sistema dinámico y cambia. ¿Ya? Entonces, no se puede ser tan catastrofista, ¿no? Tampoco eso significa que vas a negarlo, como el cambio es lo más normal en un sistema complejo y dinámico, ¿no? Más bien lo que hay que hacer es enfrentarse a ese cambio, ¿ya? Porque el cambio va a llegar. Este planeta lo normal es que cambie, esa es la idea. Ahora mira acá, incluyendo el hombre, ¿no? También ha habido ya en unas épocas más recientes, mira acá, hace 50 millones de años, hubo un cambio climático de 16 grados centígrados, ¿no? Y ahora estamos en más o menos 8 grados, creo que sí, 10 grados, no sé. Tampoco es que hemos llegado ni siquiera a los máximos que ha habido en la historia de la humanidad, de temperatura del medio ambiente, temperatura, ¿no? No. ¿Qué está sucediendo? Hay unas élites que, bueno, emiten propaganda, imponen agendas con esto del cambio climático, ¿no? Y se centran mucho en esto. Hay que disminuir las emisiones de CO2 producidas por la actividad humana y concentran todos sus empeños propagandísticos y esfuerzos en el CO2. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es utilizar energías alternativas que no emitan CO2, especialmente la eólica y la solar, que también ya la semana pasada hablé de ellas y te demostré que tampoco es que sean inocuas. Y lo peor no es que no sean inocuas, sino que no son tan eficientes como otras fuentes de energía, no como la energía nuclear o como los hidrocarburos, imagínate. Y también te lo voy a mostrar. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto empeño a estos señores? ¿Por qué aman el planeta? ¿Ustedes creen seriamente que estos sujetos aman el planeta? No, estos sujetos tienen lo que se llama negocios, fondos de inversión, que les conviene este cuento para, por ejemplo, ganar mucho dinero con eso, ¿no? Ahora, no es solamente el dinero, es también la necesidad de imponer agendas que en muchos aspectos, no solamente, ¿no? Esto, se impongan a nivel global, mundial, ¿no? Esa es la idea, y que favorezcan a los intereses de ciertos empresarios, ¿no? A este sujeto se le ha ocurrido decir que debemos comer cucarachas o insectos, ¿no? Porque, o sea, tienen un plan, ya, esto no es gratis, esto no es su inversión, no es gratis. ¿No? Cuando tú ves esas películas que fracasan y fracasan, alguien está pagando para meter esa propaganda, ¿no? No es gratis, está bien, entonces hay un propósito ahí. No podemos caer como tontos en la manipulación de estos individuos, ¿no? Primer dato que ellos siempre ocultan, y la gente que, que provoca efecto invernadero y que está en mayor cantidad en el planeta no es el CO2, es el vapor de agua. No es el CO2, es el vapor de agua. Mira, acá está el dato 50% y el dióxido de carbono 26%. ¿No? Entonces, no es cierto, pues que el CO2 es el único, ¿no? De hecho, la propaganda va mucho al CO2 diciendo que hay que acabar el CO2, emisión cero. Absurdo total, por dos cosas. Mira, el origen del CO2, no todo es del ser humano. Casi la mitad es de origen natural. Ahí sí que va terminando el CO2, o sea, hay que hacer todo, hay que reemplazar las energías eólicas, solar, todo, porque vamos a disminuir el monóxido, pero si la mitad es producida en modo natural, eso no lo vas a cambiar. Entonces, varias mentiras hay acá. Luego resulta que el potencial de calentamiento global no es igual en todos estos compuestos. El metano es muchísimo más. Y ya no tiré el ozono. Hay que decirse a favor de esto que el metano y el ozono están en menor cantidad que el dióxido, ¿no? Que el metano se ve bastante bien, a 9 es un dato bastante grande, ¿no? Bien, otra cosa que no nos dicen estos señores generalmente habitan en el hemisferio norte, ¿no? De ahí viene toda la propaganda y las agendas.
las ODS, todo esto, ¿no? Que nos imponen y como tontorrones en nuestros países a veces aceptamos, ¿no? Sin reflexionar, porque así es que lo dicen, pues, ¿no? Tú luego cuando a los de Perú les dices, oiga, ¿y por qué hacemos eso, no? Porque lo dice, pues, la ONU, pues, lo dice la OEA, lo dice la UNESCO, lo dice... O sea, hacemos lo que dicen los demás sin pensar, ¿no? De forma irreflexiva, ¿no? Ya, pero estas agendas no tienen sentido. Mire, ¿quiénes son los que más contaminan el medio ambiente? Perú, Perú, pues uno a 25 y bueno, sí, pues estas emisiones de CO2 per cápita, ¿no? Es el que menos 2,5, 1 a 2,5, imagínate, comparado con este país de acá de Estados Unidos que emite de 10 a 20, o Rusia, China, ¿no? Bueno, Mongolia, ¿no? Pero per cápita. Entonces, los más contaminadores están en el hemisferio norte y no somos nosotros. Pues entonces, ¿qué es esto de vendernos la moto del CO2, ¿no? Lo peor es que, mira, acá están datos, otra vez el mismo, dato absoluto. Como dato absoluto parecería que China es el más contaminante del planeta, ¿no? Sí, en absolutos términos sí. Pero resulta que por persona, entre China y Estados Unidos, el mayor contaminante es Estados Unidos. ¿De dónde viene toda esta propaganda? Entre muchos disparates, ¿no? Que llegan en propaganda, ¿no? Eh, con ODS, con la ONU, con todo eso. Viene de Estados Unidos. O sea, los mismos que hacen la propaganda son los que más contaminan. ¿Es una contradicción? O sea, te la pasas viendo, miren acá, mandan a sus propagandistas, ¿no? Bien vestiditos con terno, ¿no? Con unas diapositivas bien bonitas, ahí diciendo emisión cero en el año 2050, 2030, 2040, no sé. Eh, la verdad que es bastante. Y lo peor es que los de Perú, cuando uno tiene preparación, uno tiene formación, alegremente les aceptan todos, ¿no? Sí, sí, hay que hacer la transición climática, que dicen, ¿no? Transición energética, ¿no? Eso sí, cómprame a mí todas mis recetas y haz lo que yo te diga. Como tontorrones estamos aceptando esa imposición extranjera, ¿no? Sin ser críticos, sin analizar si eso es lo que realmente nos conviene. Otra cosa más incoherente. Justo te decía que este país es donde se producen más, sobre todo en la parte de California, ¿no? Esas empresas. Ahí se generan muchos de estos relatos, estos desquiciamientos. Pero resulta que justamente son esas zonas los que más contaminan el planeta y no solamente eso, sino que no han firmado el protocolo de Kioto. O sea, me vendes con tus ONGs, consultorías y todo eso, pero el país en sí no se compromete a reducir sus emisiones. ¿Por qué no? Si tanto me venden esas historietas. ¿No? Las energías renovables, ¿no? Que son la alternativa, supuestamente, para que no se produzca CO2, resulta que con la guerra con Rusia, eh, lógicamente Alemania, bueno, si conocieran, está en el hemisferio norte y es una zona que tiene un gran periodo del tiempo del año, es frío. Necesitan calefacción, todas las casas. Luego tienen muchas industrias. Entonces, como perdieron el gas de Rusia por la guerra, eh, tenían sus eólica y solar, pero resultaron inútiles, pues insuficientes para las pretensiones. O sea, los propagandistas de la energía eólica y solar se te venden que no, que es igual o mejor que el CO2, o sea, que la combustión, ¿no? Mejor que la nuclear. ¿No? Te venden, ¿no? Y son bien floreros, ¿no? Ya, pero la realidad me dice que cuando Alemania se vio ante este problema, no usó la eólica y solar, porque no alcanza, pues es insuficiente para sus necesidades. Se puso a quemar carbón, que es más contaminante, pero todo su relato, no que ya teníamos que hacer la transición energética, han vuelto al carbón. ¿Qué transición energética es esa? El carbón es mucho más contaminante, ¿no? Que el gas, por ejemplo, ¿no? O la misma gasolina. ¿Qué es esto? Es que la realidad es la realidad, pues, o sea, pueden inventarse historietas y cosas que favorecen a algunas empresas, ¿no? Pero a la hora de la hora no son todavía la energía más útil, ¿no? O que más rendimiento puede dar. Entonces tiene que recurrir por eso ante sus necesidades al carbón, pues no, imagínense. Son hechos. Entonces esto es un relato, pues no, esto
reducir las emisiones. Justamente lo copié de una de estas presentaciones, porque uno hay que ir a escuchar a esta gente, ¿no? Uno tiene que escuchar para luego criticar, pero no solamente directamente criticar, sino hay que averiguar, investigar, que es lo que en mi caso he hecho, ¿no? Para mostrarlo a ustedes también, ¿no? Mire, dice que el año 2050 emisión cero, pero o sea, no va a haber seres humanos porque usted emite CO2, yo emito CO2, ¿no? Imagínense. La respiración es, inhalas oxígeno y exhalas CO2, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser emisión cero? O sea, no sé, es absurdo. Luego hay otra cosa acá, dicen que con eso vamos a detener el cambio climático. Se puede tener un cambio climático, un fenómeno global, donde hay muchas variables, ¿no? En los ecosistemas, es bastante complejo el asunto, ¿no? ¿Lo podemos detener simplemente con el CO2? Eso no me parece detener, incluso, o sea, son tan arrogantes en este aspecto pensando que pueden conocer todo sobre lo que es el cambio climático, ¿no? A ver, vamos a pensar en un cambio climático de nosotros, el fenómeno del niño. ¿A alguien alguna vez se le ha ocurrido decir, vamos a detener el fenómeno del niño? Que es un cambio climático local. Sabemos que sabemos que vamos a tener niños, no sabemos qué año exactamente, pero vamos a tener, o sea, sabemos que va a venir en algún momento. ¿Pero a alguien se le ha ocurrido en su sano juicio decir, vamos a detener el fenómeno del niño? Creo que nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo se le puede ocurrir decir que van a detener el cambio climático? Es imposible. O sea, están vendiendo cebo de culebra, pues, detener el cambio climático. No se puede detener el cambio climático. Lo que tenemos que hacer es enfrentar el cambio climático, ¿ya? Enfrentarlo y tratando de mitigar sus efectos dañinos. Y para eso tenemos que conocer nuestra realidad peruana y en base también al conocimiento de los posibles efectos que tenga este aumento de temperatura, tomar medidas, pues, ¿no? No se puede tener, pues, tapar el sol con un dedo, ¿ya? Conozcamos qué efectos pueden acontecer en nuestro país, en nuestras localidades con el cambio climático y preparémonos ante eso. Sé que esto es bastante ilusorio, parecería, ¿no? Teniendo en que el niño, que no es un cambio climático global, algo local, no nos preparamos. Viene el niño, los ríos arrasan. ¿Nos preparamos? No. Nuestras autoridades hacen algo, no, lo hacen a última hora, cuando ya está el río encima, ¿no? La gente deja de construir cerca del río, no, sigue construyendo hasta que se vuelva a caer y inundar y perder sus bienes. Y así con el niño, que ya lo conocemos, sabemos que va a venir, actuamos así, con el cambio climático, ¿cómo estamos actuando? Creo que igual de indolentes, ¿no? Ya, eso es lo que tenemos que poner nuestro empeño. ¿Ya? No, no es negar el cambio climático, sino entender qué efectos pueden acontecer en nosotros y prepararnos, ¿ya? Para resolver nuestros problemas. Analicemos nosotros nuestra realidad. ¿Ya? No vivamos del cuentazos ni siguiendo agendas extranjeras para sus propios intereses de ellos. Ahora, esto de la producción de CO2 sí puede producir, puede ser yo creo que es un factor en este caso que contribuye, no creo que sea el único, hay que investigar mucho más, pero resulta que en sí ha aumentado la temperatura global y puede ser también en la cantidad de CO2, pero mire, este aumento en la cantidad de CO2 en el medio ambiente no ha sido para todos del mismo modo. Hay regiones de la Tierra que había menos producción agrícola, por ejemplo, o menos plantas, y ahora se han poblado porque hay más CO2, entonces absorben más el CO2 y crecen más. ¿Está bien? Es cierto que por el cambio, por la temperatura, hay zonas también que se han desertificado, o sea, los ecosistemas han cambiado, ¿no? Hay zonas que han perdido, digamos, vida, pero otras han ganado. Entonces, el aumento del CO2 puede tener, diga, sí, es un factor, ¿no? Que puede incidir, sí, en que cambie, pues, la distribución, digamos, ¿no? Entonces, la biosfera responde de manera compleja, ¿no? Hay zonas que pierden productividad y otras que ganan. Unos pierden, otros ganan. Entonces, eso es lo que tenemos que conocer. Y sobre todo enterarnos qué pasa con nosotros, Perú, nuestro país, para poder actuar. ¿Ya? Esa es la actitud, no la de estar así inerte y que te venga aquí esta gente con su propaganda, sus relatos, sus ONGs, sus asesorías inútiles, y nosotros como si fuéramos pues ignorantes totales, pues le compramos todo el cuento, ¿no? ¿No? O sea, estamos como, como nuestros ancestros que venían los españoles y con cualquier tontería ya les dabas el oro, ¿no? Por baratijas.
No, ya pues quitémonos esa actitud, ya. Seamos mentes que tengan sentido crítico en las cosas, que investiguen, que averigüen, que no creas todo lo que te dicen. Te he puesto el ejemplo acá, yo no me creo todo lo que me dicen. Lo analizo, lo investigo y te lo muestro. Estos son datos. Este es un artículo del Nature que salió en agosto de 2025. O sea, no es, no, esto no es cebo de culebra ni nada. Entonces, ¿el CO2 tiene el potencial de causar impacto en la temperatura global del planeta? Sí. Ahora, ¿todo es negativo? Depende de qué lugar del planeta sea, ¿no? No, pues estas tácticas manipulatorias, ¿no? No. Hay que, y sobre todo, pensar en los problemas de nuestro país, en nuestra comunidad. ¿Qué cosa va a acontecer? Preparémonos ya. Esto es irreversible. Si no podemos detener el fenómeno del niño, ¿cómo vamos a detener un cambio climático? Pues es una cosa absurda. Pero venden esas ideas desquiciadas y lo venden muy bien, con un propósito de dinero y de conquista de poder. Muy bien, ya hablamos del CO2 bastante, vamos a ver a los clorofluorocarbonos. Estos tienen un efecto en la capa de ozono. Ahora, lo que pasa es que estos sistemas son bastante complejos y incluso tienen componentes caóticos. Caóticos no es desorden, ya es otra lógica. Caótico se refiere a que la forma en que se relacionan los componentes del sistema es bastante variable, difícil de determinar, se perturba fácilmente con pequeños cambios en los componentes del sistema, ¿no? Entonces, en este caso, los clorofluorocarbonos ya desde hace años, los 70, se sabe pues que pueden reaccionar con el ozono y destruirlo, ¿no? Y si destruyes el ozono, lo que provocas es que llegue mayor radiación a la Tierra, mayor radiación electromagnética provocando daños, ¿no? Que incluso nosotros que estamos cerca del Ecuador lo percibimos más. La intensidad del sol en nuestra área es mucho mayor que en otras regiones del planeta, ¿no? Por eso tenemos que protegernos usando bloqueadores solares, ¿ya? Mucho cuidado con eso, ¿no? Mira, acá está la reacción. El clorofluorocarbono reacciona bueno, llega a la radiación ultravioleta y se forman radicales libres. Estos radicales libres, por ejemplo, el del cloro, es el que reacciona con el oxígeno, lo destruye y se forma oxígeno. Más radicales libres, ¿no? Y esta reacción se encadena y es propagatoria, ¿no? Entonces, muy negativa, ¿no? La destrucción de la capa de ozono por clorofluorocarbonos. Nunca te olvides eso, clorofluorocarbonos. ¿Qué problemas tiene ese? Bueno, en primer plazo, cáncer en la piel, manchas en la piel, cataratas en los ojos, destrucción del plancton marino, destrucción del proceso proteico de las plantas, ¿no? O sea, hay bastantes daños que puede causar. Muy bien, antes de ya ir a los problemas, ¿alguna pregunta aquí? Ya, entonces, monóxido de carbono, veneno, ¿no? Porque compite con la hemoglobina y provoca, bueno, intoxicación, digamos, hasta la muerte, ¿no? Porque evita que el ser humano, pues, respire, digamos, ¿no? Y a largo plazo puede provocar también cáncer o problemas pulmonares, ¿no? El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero y sí puede contribuir al aumento de la temperatura de la Tierra, digamos que sí, eso es básicamente. Los fluorocarbonos destruyen la capa de ozono. Entonces, quédate con eso, ¿no? Y al primero que bien teníamos a los dióxidos de azufre y dióxido de nitrógeno que pueden provocar la formación de ácido sulfúrico y ácido nítrico y con eso la lluvia ácida, ¿no? Creo que eso tienes que memorizarlo, eso puede venir examen. Vamos al problema 3. Nos hablan de nuestro país y, bueno, dicen bastantes cosas y al final nos dan 3 enunciados. Ahora vamos a analizar los enunciados. A ver, ¿lo puedes hacer tú? Uh, sí, lo puedes hacer. A ver, hazlo 2 minutos.
A ver, vamos a ver las respuestas. A ver, hay dos respuestas, ¿no? Vamos a verla. A ver, CO2 es un contaminante primario que genera el calentamiento global. Contaminante primario es que directamente es producido por el agente emisor, ¿no? Sí, porque el auto produce CO2 y sería contaminante primario. Ahora, ¿genera efecto invernadero? Sí. ¿Y contribuye al calentamiento global? Sí, tiene el potencial de contribuir al calentamiento global. Digamos que la discrepancia con los relatos es, en mi caso, no es el único, ¿no? Hay otros componentes como el vapor de agua, el mismo metano, entonces centralizarlo y todo en el CO2, hay un interés particular, ¿no? En el relato. Sí, esto es verdadero. En la nitrificación se forma el óxido de nitrógeno generando un fotoquímico. ¿Qué es la nitrificación? Es un proceso biológico crucial dentro del ciclo de nitrógeno que se lleva a cabo principalmente por microorganismos, bacterias, arqueas, en ambientes aeróbicos. Consiste en la oxidación secuencial de amoníaco a nitrito y luego a nitrato. Eso es nitrificación. Entonces se forma nitrato, no óxido de nitrógeno gaseoso, se forma nitrato, ya que es una forma aniónica, ¿no? Que puede estar como sal. No es óxido de nitrógeno, entonces esto es falso. Cuando el nitrato se convierte en nitrógeno ocurre una oxidación, nitrato, ¿no? Aquí está nitrato, nitrógeno. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Nitrógeno vale 0. Nitrógeno, si el oxígeno vale menos 2 por 3, menos 6. Para que sea menos 1, más 5. Si pasa de más 5 a 0, ¿está oxidándose o reduciéndose? Reduciéndose. Entonces no se está oxidando, se está reduciendo. De más 5 pasa a 0. Esto es falso. ¿Ya? El nitrógeno se está reduciendo. De más 5 pasa a 0. Entonces esto es falso. ¿Alguna pregunta aquí? Entonces la respuesta es verdadero, falso, falso. Eso es la E. ¿Alguno acertó? A ver. Sí, la señorita, bueno, señor Emir, la E, ¿no? Verdadero, falso, falso. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya, muy bien. Problema 4. Acá nos piden resonar estas moléculas ¿no? Y el efecto. A ver, yo creo que lo pueden hacer. Háganlo porque sí, esto también lo pueden hacer. Háganlo rapidísimo ahora sí. Estamos contra el tiempo. Bien, tenemos una respuesta, vamos a verlo inmediatamente. A ver, tenemos esto, no te olvides. Te he puesto esto para que te des cuenta, esto podría resumir muchas cosas. A ver, dióxido de azufre, eso es un contaminante efecto invernadero no es. Smog fotoquímico, lluvia ácida tampoco, smog fotoquímico no es. Contaminante secundario no es lluvia ácida. ¿Está bien? Ácido nítrico, ese sí es directamente, es contaminante secundario, porque el primario, mira, es el óxido de nitrógeno, ¿no? Ya. CO2, ese es efecto invernadero, ¿no? Y el óxido de nitrógeno es
también es lluvia ácida, pero también es smog fotoquímico. ¿Cómo me doy cuenta que es smog fotoquímico? Porque es producido por los autos. Aquí está, los autos en movimiento, smog fotoquímico. Entonces, este es smog fotoquímico y finalmente el ácido nítrico es el contaminante secundario, sería CDBA. ¿Alguna pregunta aquí? CDBA, eso es la C. A ver, ¿qué tal? Sí, los tres dijeron la C, ¿no? Sí, muy bien, los acertaron. Esta voy a hacerla yo porque esta es un poco más cuantitativa, ¿no? Hablan de la huella de carbono. ¿Qué es esto de la huella de carbono? Entonces ha habido esto se hace como un muelle, una forma de medir el impacto que tiene una actividad, no de producción, en cuanto a la generación de CO2, ¿no? Entonces en el afán también ya inquisidor, ¿no? Un poco, hemos dicho que no es tan certero, ¿no? Cambio climático no discutimos que puede haber o hay, porque eso siempre ha habido en el planeta Tierra, pero el origen y sobre todo el enfoque que se le pone al CO2, ¿no? Como si el CO2 pues no, o sea, todos ustedes están produciendo CO2 cuando respiran. Tanto enfoque con el CO2, ya hemos visto que eso no es tan... Hay una razón de relato, de vender el relato y vender soluciones que les interesen a ciertos grupos de poder. Ya dentro de ese relato se habla de la huella de carbono, ¿no? Entonces, una actividad, ¿cuánto produce CO2? No tanto invierte, ¿cuánto produce CO2? Ya, vamos a seguir el relato en este problema y vamos a analizar en este caso la actividad, creo que es producción de patatas, ¿no? ¿No? Entonces, en base a esa producción de patatas, ¿cuánto se produce de CO2, ¿no? Se tiene 160 gramos de CO2 por servicio, el cual es un 64% total. Entonces, 160, ¿cuánto es el total? El total es, a ver, acá está el dato, 250 gramos. Entonces, ¿cuánto es 160 de 250 gramos? Eso es el 64%. Entonces, esto es verdadero. 2. Por cada 1000 toneladas de servicio, o sea, de la producción de patatas, se elimina 6,40 por 10 a la 2 kilogramos de CO2. A ver, vamos a ver. 1000 toneladas, en este caso, usamos este dato de acá, ¿no? 160 entre 250 gramos, solo que acá tenemos que hacer la conversión de gramos a tonelada, digo, a kilogramos, ¿no? Porque acá está a kilogramos, ¿no? Kilogramos a tonelada, entonces acá CO2, papas, gramo con gramo. Si en 160, 250 gramos de papa y 150 gramos de CO2, en 1000 toneladas, ¿cuánto habrá? Nos daría el resultado en toneladas y luego lo transformamos a kilogramos, ¿no? Hacemos toda la conversión y eso vale 640 kilogramos, eso es 6,4 por 10 a la 2 kilogramos de CO2. Perfecto, verdadero. Y la 3, la cantidad de átomos de carbono por 1000 toneladas se elimina 1,05 por 10 a la 32 átomos de carbono. Vemos acá. Una mol de CO2 es 44 gramos de CO2. Para 44 gramos de CO2 se produce 6 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Por qué? Porque por cada molécula de CO2 hay un carbono. Por eso directamente ponemos el número de Avogadro. Entonces, si esto es así, para 1000 toneladas de CO2, que son 1000 por 10 a la 6 gramos de CO2, ¿cuántos átomos de carbono habrá? Entonces, multiplicando regla de 3, esto por esto entre esto, sale 1,36 por 10 a la 31 átomos de carbono. Acá dice 32, ¿no? Entonces esto es falso. Entonces será verdadero, verdadero, falso. ¿Alguna pregunta? Claro. Claro, profesor. Vámonos acá, sería la B. Sigamos con los contaminantes, los detergentes. Ya, ¿qué ocurre con los detergentes? Los detergentes tienen sulfatos, nitratos, y lo que pasa cuando llegan al medio marino es que estas sustancias provocan, por ejemplo, que algunas algas se desarrollen más de lo esperado. Y al hacer eso, por ejemplo, invaden la superficie y bloquean el paso de la luz, provocando que otras plantas más internas no se produzcan, el plancton, ¿no? Y en eso hace que mueran los peces.
Entonces, es un efecto en cadena, ¿no? Como ves. Eso provocado porque estos detergentes tienen iones nitratos, no hay fosfatos, ¿no? Eso se llama proceso de eutrofización. El bloquear la entrada de la luz del sol provoca pues que haya menos oxígeno, porque también en el interior no hay plancton que fije el CO2 ni reciba la radiación electromagnética, no puede hacer fotosíntesis, no hay producción de oxígeno, y si no hay producción de oxígeno mueren pues las especies. El agua azul se puede contaminar de otras formas también por doméstico, aguas negras, petróleo industrial, agrícola, ¿no? Bien. Los suelos se pueden contener por basura, derrame de petróleo, plaguicidas. Ahora vamos a hacer el problema número 6. Acá nos dan la fórmula de tres insecticidas, ¿no? Paratión, cipermetrina y el piretroide. Y en base a eso tenemos que analizar acá la verdadera y falsedad de esto que está acá presente, ¿no? Vamos a ver. Los piretroides tienen dos grupos carbonilo y un grupo ciano. Entonces, bueno, acá presentamos la fórmula de piretroides es un grupo, ¿ya? O sea, es un grupo, ya. Todos ellos, de acuerdo a esto, deben tener dos grupos carbonilo y un grupo ciano. Carbonilo, acá hay solo uno, no hay más. Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno también. Acá hay dos, pero acá no hay dos, acá hay uno y uno. Ya, entonces, no todos tienen dos grupos, uno tienen todos, pero dos no. Ciano, estos dos tienen ciano y este no. Entonces esto es falso. No, bueno, lo he puesto así para que entiendan, ¿no? Pues dice piretroides es un gran grupo. El paratión tiene su estructura de un componente aromático. Bueno, la fórmula me lo da. Acá hay un anillo bencénico, eso es verdadero, directo. La cipermetrina, que me dan la fórmula, es un compuesto oxigenado, sí tiene oxígeno. Y el paratión, el que está arriba, es fosforado, hay fósforo, verdadero. Estos dos están fáciles, ¿no? Directo. Tú dirás, pero profesor, esta fórmula no me la han dado. Bueno, igual, yo le he puesto ahí para que lo veas, pero en verdad lo puedes obtener de aquí, ¿no? Tú ves acá un grupo ciano, acá sí ves dos carbonilos, ¿no? Esta fórmula está mala, por eso lo he hecho así. Creo que ha sido un error colocar esta fórmula, no necesariamente cumple. Igual acá también la verías, acá dice que cipermetrina es un piretroide, ¿no? Acá solo hay un grupo carbonilo, no dos. Acá sí hay ciano, pero no hay dos carbonilos, solo hay uno. Entonces sí, analizando estos también podrías llegar a que esto es falso. ¿Está bien? Entonces es falso, verdadero, verdadero. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, ahí falso, verdadero, verdadero. Y a ver. A ver, hace el problema 7 en un minuto. Sí, creo que lo puedes hacer en un minuto. Ahora lo hazlo.
Veo una respuesta. Vamos a hacerla entonces. Profesor, su micro está apagado. Caramba, me lo hubieran dicho, pues señores. No sé dónde me he quedado acá. Entonces esto sí se entendió, ¿no? Verdadero, verdadero, verdadero. Clave. Como el señor Emil creo que había hecho. Decía que vamos a hablar de la potabilización del agua, que tiene varias etapas. Inicialmente el agua no era como, no es como ahora, ¿no? Antes el agua no tenía este tratamiento y por eso las personas pues la consumían y un sistema inmunológico debilitado podía morir prontamente por alguna enfermedad, ¿no? Ahora, en cambio, eso se reduce, ¿no? Por eso valora el tiempo en que vives. Ya a veces no tenemos una falsa percepción. Hemos nacido en una época donde ya hay agua potable, ¿no? Pero eso no siempre ha habido. Eso ya nos ha ayudado y evitado muchos problemas y muchas enfermedades y por eso tenemos todavía la expectativa de vivir algunos años más, ¿no? Que nuestros ancestros, que sus expectativas de vida eran menores por muchas razones. Una de ellas, las enfermedades. Entonces, primeramente tenemos el agua que viene. Esa agua no está turbia, contaminada, incluso viene con piedras o restos. La primera etapa sería eliminar esos restos sólidos por el cribado y la sedimentación, ¿no? Precipitación por de partículas. Partículas grandes cribado y partículas más pequeñas sedimentación. Posteriormente, bueno, se puede empezar a adicionar frutos cloreados, pero principalmente se va a adicionar coagulantes. ¿Qué son coagulantes? Mira, acá hay sustancias químicas que le dan turbidez con el agua. Está soluble, pero da color, turbidez. Esa sustancia, ¿cómo la eliminamos? Adicionamos una sustancia llamada coagulante que interacciona con esas sustancias que provocan la turbidez del agua y forman una especie de agregados moleculares que luego o sedimentan o se van a la superficie. Dependerá pues del contaminante, ¿no? Que esté ahí en el agua, ¿no?
Y eso se llama coagulación. Entonces, de ese modo queda el agua sin turbidez, transparente, ¿no? Luego eliminan los coágulos por decantación y filtración. Y como tenemos que asegurarnos que el agua esté sin bacterias y virus, se le agrega productos clorados. Y finalmente, esa es la etapa de desinfección. Y finalmente tenemos el agua tal como nosotros la queremos. Agua potable, ¿no? Entonces, acá está un poco resumido el proceso de potabilización del agua y el agua que llega a nuestros hogares. ¿Alguna pregunta aquí? Vamos entonces al problema. Lo voy a hacer yo porque hay una pregunta ahí que es un poco cuantitativa y no la vamos a entender a la primera. Vamos a ver aquí. Vamos a ver, nos da un enunciado donde dice el río, nos da una represa, ¿no? La represa de Arequipa. Dice que almacenan un total de 400.401 metros cúbicos de agua. Ya vamos a entender que esos hectómetros cúbicos. Ya, entre todas las represas almacenan 4.0410 a la 44 picómetros cúbicos. Vamos a ver cómo es eso. Un hectómetro cúbico es 10 a la 6 metros cúbicos. Entonces, primero transformémoslos a metro cúbico y luego picómetro es un metro cúbico, 10 a la 36 picómetros cúbicos. Primero vamos haciendo conversión de unidades, ¿no? Entonces uno sale 404 por 10 a la 44 picómetros cúbicos. Verdadero, esto es verdadero. Y hasta acá el problema es que no nos acordamos, bueno, esto del hectómetro cúbico, ¿no? Un hectómetro cúbico es 10 a la 6 metros cúbicos, ya eso es lo que habría que saber. Y luego un picómetro cúbico, un metro cúbico es 10 a la 36 picómetros cúbicos, ¿no? Con esos datos podemos hacer la conversión de unidades y ya tenemos el resultado, ¿verdad? En el proceso de potabilización, para clarificación o coagulación se puede utilizar alumbre o sulfato cúprico. Sí, se pueden usar sales. ¿Cómo lo hacen? Mira, tenemos acá el agente este que da la turbidez al agua, se le agrega el coagulante, esta molécula de sales, y se acompleja, como te señalé con el agente este que la turbidez en el agua, ¿no? Una vez que se acomplejan, forman como pelotas grandes que ya o sedimentan o se van a la superficie del agua y luego pueden ser eliminadas, ¿no? Por decantación. Entonces, el proceso de floculación. Entonces, esto es verdadero. El último paso de alcohol al cloro se le denomina desinfección y busca la eliminación total de microorganismos. Sí, verdadero. ¿Cómo lo hacen las sustancias cloradas? Bueno, esta es una bacteria, un ejemplo de bacteria. Ingresan las sustancias cloradas como el hipoclorito de sodio, ¿no? Y bloquean la formación de ATP. Ya sabes tú que el ATP es la moneda de cambio, ¿no? Igual que en nosotros, también las bacterias acontece lo mismo. Entonces, al bloquear eso, provocan al final la muerte de la bacteria, ¿no? Entonces, esto también es verdadero. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Todo claro, señores? Bueno, si no hay preguntas, entonces todo es verdadero. Eso sería la E es todas son verdadero. Muy bien. Entonces tenemos eso allí. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Todo bien. Voy a dejarles acá unos minutos a ver para que copien las preguntas de los problemas propuestos.
Muy bien, señores, ¿alguna pregunta sobre el tema del día de hoy? Hemos avanzado, creo que tranquilo, la verdad no he sentido que sea tan rápido. Y eso que me he detenido un poco, ¿no? En esto del cambio climático y el CO2, ¿no? Para tener una visión crítica. La idea de esto es que dejarles también un ejemplo de que las cosas hay que analizarlas, ya no hay que comer cuento. ¿Ya? Este país, nuestro país necesita gente, necesita masa crítica. Entonces, no estamos teniendo esa masa crítica. Estamos teniendo gente en la gestión, gente aborregada, que cree todo lo que le dicen, pues, ¿no? Entonces, gente manipulable, gente que no queremos eso. Queremos líderes que pongan en tela de juicio, ¿no? Lo que otros les quieren imponer. Ahora, yo lo que te invoco es que tú mismo verifiques esa información que te he dado y busques las fuentes. Tienes fuentes. Busca, por ejemplo, te recomiendo la inteligencia artificial de DeepSeek. No te recomiendo que uses Gemini ni ChatGPT porque yo he intentado buscar información, le he preguntado, ¿no? Varias veces eh, y no me da las respuestas. ¿Por qué? Porque hay como un interés, o sea, las inteligencias artificiales también están contaminadas, ¿ah? En este tema en particular hay un interés en todo ponerlo en el CO2, ¿no? Entonces yo le he dicho, dime cuál es el gas de efecto invernadero que tiene mayor concentración en la Tierra, ¿no? Y no me lo quería decir, en absoluto, se negaba. Volvía al CO2, que es el gas producido más por la actividad humana. Dime cuál, no importa el origen, dime cuál es el que está más. No me lo quería decir. Yo ya sabía que era el vapor de agua, solo que lo probé en el Gemini y en el ChatGPT. No quieren decirte. Por lo menos a mí no lo quería. Le insulté, todo. Nada. El DeepSeek, en cambio, sí me dio desinformación. O sea, lo que yo ya sabía me lo dio. Entonces ahí también hay un sesgo, ¿no? Un sesgo de manipulatorio, ¿no? No creas tú todo lo que las redes sociales te dicen. Habrá cosas que sí te van a decir acertadamente, pero recuerda que esas inteligencias artificiales tienen dueños que son supermillonarios y que tienen algunos temas, el deseo manipulatorio de ocultar cosas y enfatizar otras cosas. Así que no te comas cuento tampoco con las inteligencias artificiales estas, ¿no? Generativas del ChatGPT y el Gemini. DeepSeek es una red social, digo, es una inteligencia artificial china, entonces no le importa, a China no le importa ese tema, entonces te libera la información. También si tú te interesarías en algo que quizás no le, como le gusta al gobierno chino, probablemente no te convenga consultar DeepSeek, ¿no? ¿Viste? Entonces tienes que estar todo el tiempo atento, ¿no? No creer cuento, pues, no comer cuento, ¿ya? Entonces, acceder a fuentes, cruzar datos, no te dejes manipular. Tienes las herramientas para tú mismo emitir tus propios juicios. Ya lo que yo te he dicho, contrástalo, verifícalo. Bueno, ya no vamos a tener oportunidad mucho de hablar de estos temas, pero la idea en un aula, en cualquier tema, es compartir. El docente es un facilitador y el alumno debería compartir e interesarse, ¿no? Por supuesto, este es un tema general. Te invoco que ya en tu área de especialización, pues, siempre te intereses por los temas y preguntes a los docentes. Ya, quizás ahí está el mayor valor del docente, ¿no? Más que tirar información. Muy bien, señores, no sé si tienen alguna pregunta ya para terminar. Si no hay más, yo los libero, ¿no? Ya, y nos vemos la próxima semana, creo que la última sesión, que ya es una especie de repaso. No, si No, no hay más, profe, nos vemos, esta es la última señores. clase. Hoy día la última. ¿No había un repaso? Bueno, si es la última, un gusto haber estado con ustedes, o les Eso invoco es a que para tengan. el ciclo ordinario, profe, esto es especial. Ya. Nada, les invoco a que, nada, ojalá que tengan éxito en sus últimas pruebas y consigan su acceso a la universidad, ¿no? Como les digo, solo les invoco a que estando en la universidad, sea San Marcos o otra universidad, dentro de su especialidad no se conformen, tienen todas las herramientas. Las inteligencias artificiales, estas que he enseñado, son unas herramientas muy útiles, solamente que hay que saber usarlas y con conocimiento, ¿no? Imagine estas cosas, ¿no?
también tienen sus prejuicios, están sesgadas, pero pueden ser útiles, ¿no? Y luego tienen acceso a libros, todo Internet. Hay tanta información, o sea, no es excusa. Si estás interesado en tu tema, ingeniería, medicina, no sé, el área que tú te relaciones, trata de ser el mejor en esa área, ¿no? No por competir con alguien, por competir contigo mismo y por dar al final un servicio a tu comunidad, tener un impacto mediante tu trabajo en esta comunidad. ¿Está bien? Solo eso, desearles éxitos y bueno, nos veremos ya, bueno, no sé si nos llegaremos a ver alguna vez en una clase. Espero que de algo sirva estas sesiones y que consigan el éxito, señores. Un gusto haber estado con ustedes y hasta luego.